Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Pablo Reséndiz y voy a ser su ayudante del curso de Electromagnetismo 1 en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, estos archivos se los voy a ir compartiendo en un repositorio que hagamos juntos de todos los archivos del curso, así como los videos. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan durante el curso, cualquier cosa que no quede clara durante las clases, por favor escríbanme. Este es mi correo, pablorv@ciencias.unam.mx. Bueno, el día de hoy vamos a resolver 4 ejercicios, todos correspondientes al capítulo 1 del libro de Purcell, de la tercera edición del libro de Purcell, y el primero de ellos se llama la divergencia de ER. Bien, nos piden calcular la divergencia del campo eléctrico, el cual es generado por una distribución de carga volumétrica ρ de R. ¿Okay? Esta ρ de R es arbitraria, no la conocemos, pero sabemos que el campo está dado por esta expresión, la expresión 1. ¿Cuál va a ser la estrategia de solución del problema? Bueno, será observar cuáles son las variables en juego en el sistema. También vamos a notar que el operador de divergencia solamente actúa en las coordenadas de R y después vamos a derivar. Una vez que derivemos podremos encontrar la solución. Bueno, y estaremos trabajando en esta plataforma con estos pizarrones electrónicos que posteriormente les haré llegar en formato PDF, y si tienen alguna duda, si encuentran algún error, por favor háganmelo saber. De la misma manera, si yo encuentro algún error, lo voy a corregir y se los haré saber con el archivo nuevo. Bueno, entonces antes de empezar a resolver el problema 1, me gustaría identificar cuáles son las variables con las que vamos a estar trabajando. Es básicamente lo más importante del problema. Entonces notamos que en la ecuación 1 en realidad tenemos 3 distintos R's, ¿okay? Y hay que notar cuáles son las diferencias entre ellos. Bueno, esta R amarilla representa es la posición en donde se mide o se obtiene el campo eléctrico. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es una R, esa es amarilla, y vemos que la integral no depende de esa R, ¿ok? Al menos no explícitamente. Después notamos que la R verde, que es la R', representa la coordenada que señala el punto en donde estamos evaluando la densidad volumétrica de carga. ¿Okay? Entonces, este es el punto en donde se evalúa la densidad. Bien, y finalmente tenemos al R azul, que es una R, es un vector R que tiene una rayita abajo, y ese va a estar dado por la diferencia de estos dos. ¿Ok? Este vector aquí aparece normalizado, es decir, tenemos que encontrar primero la diferencia entre estos dos vectores y después hacer la división entre la norma. Bueno, una vez que hemos mencionado eso, también tenemos que notar que la integral está, como les decía, respecto a las coordenadas primadas. Sin embargo, el problema nos pide obtener la divergencia del campo en las coordenadas no primadas. Bueno, también tenemos que observar que la densidad de carga cumple esta propiedad, ¿no? Que, bueno, solamente es distinta de cero en todos los puntos que están en este volumen, y es nula si no están ahí en todo el espacio, no hay densidad de carga. Entonces eso nos permite reescribir la ecuación 1 en todo el espacio real, ¿cierto? Sin ningún problema, porque lo único que estamos haciendo es sumar un 0. Entonces voy a hacer la integral en todo el espacio real, que es R3, y eso no me va a causar ningún problema porque, como les decía, estoy sumando un 0. Bien,
Entonces, sin embargo, sí me va a permitir calcular la integral de una manera más sencilla, como veremos más adelante. Ya no voy a poner colores, los colores están ahí arriba y sin embargo seguiré con las mismas variables. Bueno, entonces el paso que sigue es obtener la divergencia del campo. Obtener la divergencia del campo en, como les decía, ese operador diferencial divergencia está actuando, es decir, está derivando respecto a las coordenadas no primadas. ¿Ok? Entonces en realidad puede entrar a la integral porque la integral depende solamente de las coordenadas primadas y como esta función de densidad no depende explícitamente de las coordenadas primadas, lo único que obtendremos al calcular la divergencia es que nos resta calcular la divergencia de esta función. ¿Ok? Esta función, como bien saben, o que les quiero hacer notar, es un campo vectorial, es decir, es una función que se evalúa con vectores y nos da vectores, ¿ok? Entonces lo voy a llamar de la siguiente manera, la voy a llamar una función v, ¿ok? Y esta v, como les decía, es un campo vectorial, está definido por lo que nos interesa obtener y es una función que va de R3 en R3. Bien, una vez habiendo mencionado eso, déjenme hacerles notar que la divergencia del campo, bueno, tiene distintas, de un campo en general tiene distintas formas. Entonces la más común es escribirla en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Que tiene esta forma. Es el producto interior de un vector, del vector nabla, que tiene las derivadas en cada una de sus componentes, y con el campo vectorial que nosotros queramos obtener la divergencia. Algo así. Bien, sin embargo, vamos a notar que en este problema, dado que el vector, el campo vectorial que queremos derivar está en función de R, es decir, R radial, pues nos va a convenir más tomar la divergencia solamente, más bien en coordenadas esféricas. Otra cosa que me gustaría hacerles notar es que esta B, bueno, más bien en realidad esta R, vemos que depende linealmente de R, de las coordenadas respecto a las cuales estamos derivando. Aquí está la dependencia en R de este vector, y lo que vamos a hacer es eventualmente vamos a tomar la divergencia del campo, no vamos a tomarlo realmente del V que acabo de definir, sino que lo vamos a tomar de este. ¿Por qué? Bueno, pues porque es más fácil en términos algebraicos y nos estamos aprovechando de la linealidad del operador diferencial y que pues como solamente le estamos aumentando o restando en este caso un vector el cual no va a depender de las coordenadas respecto a las que estamos derivando, pues la divergencia de ese vector será 0 y por lo tanto obtendremos lo mismo. Así que vamos a trabajar en con este vector y después lo generalizamos. Ok, entonces como les decía, ¿cómo se obtiene la divergencia en coordenadas esféricas? Bueno, es de la siguiente manera, es una fórmula, ¿no?, que pueden derivar, pero también pueden revisar fácilmente en cualquier libro de cálculo vectorial y tiene esta forma. Este es un campo vectorial a cualquiera que tiene componentes en cada una de las coordenadas esféricas, es decir, en R, en θ y en φ, que en unos momentos más les enseñaré cómo estoy tomando yo la convención. Bien, pues al parecer se ve más difícil
de lo que era al inicio. Sin embargo, vamos a notar que justo para aprovecharnos solamente de que el campo que queremos tomar la divergencia es solamente depende de las coordenadas, de la coordenada radial, entonces obtendremos un término de divergencia muy sencillo. Hagámoslo. Ok, entonces en este caso lo que vamos a obtener es pues la componente radial de este término. Aquí es r cuadrada. La componente radial de este término pues será 1 entre r cuadrada, y todas las demás no existen, por lo tanto la divergencia es solamente este término. Y notamos de manera interesante que la divergencia se anula, que la divergencia es cero. Eso es un resultado extraño, porque nos querría decir que la divergencia de este campo vectorial es independiente de la distribución de carga que tenemos. Y bueno, sabemos que eso no es cierto, porque justo el resultado al que queremos llegar nos dice que es proporcional a la densidad de carga. Bueno, veamos qué es lo que sucede. Según el teorema de Gauss, tendríamos que obtener déjenme enunciarlo. El teorema de Gauss establece que, bueno, que por un lado podemos obtener en un integral de volumen la divergencia de A, mientras que por otro lado en un integral de la superficie cerrada que encierra este volumen, ahora lo corrijo, en realidad este volumen es finito y esta superficie es la superficie que rodea a ese volumen, pues podemos obtener esta igualdad. Ok, entonces si por un lado obtenemos que la divergencia de este campo vectorial es 0, pues deberíamos obtener lo mismo del lado derecho de la ecuación. Bueno, hagámoslo y consideremos que dentro de ese volumen que estamos considerando, metemos una pelota, ¿no? Una pelota de tamaño R, de radio R, y hagamos sobre ella la integral de superficie. Ok, entonces lo que vamos a obtener es que la integral de superficie cerrada en esa esfera que les comentaba de radio R, lo que obtendremos es de radio R mayúscula. Aquí lo voy a escribir. Consideremos una superficie esférica de radio. Digo, si en todo el espacio la divergencia se anula, la integral se va a anular, por lo que deberíamos obtener el mismo resultado en cualquier región del espacio. Entonces consideramos una superficie esférica de radio R mayúscula, y pues lo que obtendremos es lo siguiente. Hay que evaluar esa función, ese campo vectorial en la superficie donde estamos trabajando, y multiplicar por el diferencial de área, que en el caso de coordenadas esféricas está dado por esto. Y en la dirección de R. Okay. Lo que hice fue considerar que el diferencial de superficie en coordenadas esféricas es radial y está dado por los siguientes términos, el siguiente término. Ok, entonces al momento de hacer la integral, okay, aquí notamos que en realidad tenemos que hacer dos integrales, porque es una integral de superficie. Primero la integral de teta, ahorita, como les decía, ahorita les voy a enseñar cuál es la convención que estoy haciendo. Teta va a ir de 0 a pi y phi va a ir de 0 a 2 pi. Muy bien, entonces al momento de hacer la integral, estos dos r se cancelan, ¿cierto? Esta r
producto punto con sí mismo es 1, pues es un vector normal, y lo que obtenemos son entonces es la doble integral de 0 a pi y de 0 a 2 pi del seno de teta por d phi. Y esto nos va a dar 2 por 2 pi, lo cual va a ser 4 pi. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos un problema, ¿cierto? 4 pi no es 0. Entonces, ¿será que el teorema de Gauss está mal? No, esa no es la razón. Veamos qué es lo que sucede. Veamos qué es lo que sucede y qué es lo que estamos integrando. Bueno, para hacer eso, primero notemos qué forma tiene el campo vectorial con el que estamos trabajando, que es de la forma R, es un vector que solamente da la dirección radial entre la norma de SR al cuadrado. Bueno, lo que estamos, entonces, el tipo de campo vectorial que estamos haciendo es un campo vectorial que es más pequeño conforme se aleja uno del origen, y conforme se acerca al origen, el campo aumenta, ¿cierto? El valor de este vector, la norma de este vector completo, es muy grande. De hecho, conforme nos acercamos al cero, ese campo vectorial tiende a infinito. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema, y este es el problema, ¿no? El problema está en R0. Es decir, ahí no podemos calcular una divergencia. El problema está en R0, porque la función ahí no está determinada, ¿cierto? Porque conforme R va tendiendo a 0, esto tiende a infinito, ¿cierto? Un infinito entre comillas, un infinito vectorial, que bueno, se ve infinito en la dirección radial, y por lo tanto no podemos obtener una derivada en ese lugar. Por otro lado, lo que observamos es que la integral de superficie vale 4pi, ¿cierto? La integral que calculamos, que era de la forma a.ds en la superficie, en la esfera de radio R, obtuvimos que era 4pi. Algo interesante de encontrar aquí es que no importa el radio, ¿okay? Este valor, el valor de esta integral, es independiente del radio, y por lo tanto, pues cualquier esfera que esté centrada en el origen, sin importar su tamaño, nos va a dar 4pi. Esta integral de superficie, la integral de superficie de este campo, siempre va a ser 4pi. Otra cosa que quiero hacerles notar antes de pasar a lo siguiente es, bueno, la convención que estamos utilizando, que estoy utilizando yo para las coordenadas esféricas, es la siguiente. Aquí está el vector, bueno, el radio, un radio que sale del origen hacia la superficie de la esfera de radio R, y bueno, se proyecta, tiene dos ángulos. El ángulo phi es el ángulo que hace con el eje X, y el ángulo theta, el ángulo que hace con el eje Z. Entonces, al hacer las proyecciones obtenemos estas igualdades, y con theta y phi variando en estos intervalos. Bien, una vez habiendo dejado claro eso, claras la convención que vamos a utilizar para las coordenadas esféricas, entonces notemos la particularidad de esta función, es decir, notemos que en realidad la divergencia de este campo, vectorial, es 0 en todos lados excepto en 0. Para todo R distinto de 0. 0 vectorial. ¿Ok? Y sin embargo, ¿qué sucede en 0? ¿Ok? En 0 lo que pasa es que esta función tiende a infinito, ¿cierto? Y la divergencia, por lo tanto, también tiende a infinito. Entonces, este tipo de funciones son raras. Sin embargo, describen un fenómeno físico muy palpable. Otra cosa que notamos es que la integral de esta divergencia, a pesar de que la divergencia es en todos lados 0, excepto en el origen, eso nos hace, el valor infinito en el origen, nos hace que la integral de esta divergencia sea 4pi, lo cual es muy particular. Bueno,
Entonces este tipo de funciones o este tipo de fenómenos que suceden en la física, bueno, se encuentran descritos por una distribución. Estas son las características de una, no es una función, sino es una distribución. Estas son las características. ¿A qué me refiero con estas son las características? A que en un punto su valor tiende a infinito, mientras que en todos los demás es cero. Estas son las características de una distribución conocida como la delta de Dirac. Entonces, al nosotros observar que la divergencia de este campo se comporta como una delta de Dirac, nos permite entonces entender qué es lo que sucede. Esto no, a pesar de que suena muy peculiar, en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar ¿cuál es la utilidad física? Bueno, pues la densidad de carga de una partícula puntual también está dada por una delta de Dirac, porque en todos lados es cero, excepto en un punto. ¿Okay? En ese punto, la integral de esa densidad va a ser la carga, precisamente, va a ser una constante, que es lo mismo que sucede en la delta. Entonces, bueno, la delta de Dirac está dada en 3 dimensiones, normalmente se le pone un 3 aquí. La delta de Dirac en 3 dimensiones está dada por la multiplicación de las 3 deltas de Dirac en las dimensiones correspondientes, y cada una de estas deltas de Dirac está definida como 0 si x es distinto de 0 y es infinito si x es igual a infinito y x es igual a 0. Bien. Otra particularidad es que la integral en todo el espacio de este tipo de distribuciones, delta de x, es decir, de todo el espacio, incluido el punto en donde esta función no es nula, donde vale infinito, en este caso es 0, y por eso integrar en todo el espacio es necesario, porque nos va a permitir obtener esta igualdad. Okay, esta es una propiedad de la delta de Dirac, y por lo tanto la solución, bueno, el valor correcto de la divergencia de nuestro problema está dado por la divergencia de R entre R cuadrada, es en realidad una delta de Dirac. Bueno, ¿y por qué ponerle el 4pi? Porque necesitamos que la integral no nos dé 1, sino nos dé 4pi, como lo menciona el teorema de Gauss. Y por lo tanto, generalizándolo, o en términos de, como les había comentado, en términos de el vector que nos interesa, que es el vector distancia, en realidad la divergencia también de ese campo vectorial también va a estar dado, también va a ser una delta. Okay. Que va a depender de ese vector. ¿Sí? También es 4pi con la delta de Dirac de ese vector. Bien, entonces pues nos obtenemos que la divergencia del campo eléctrico va a estar dado por 1 entre 4pi epsilon 0, la integral sobre todo el espacio de 4pi por la delta de Dirac que depende de ese vector, y integra en las coordenadas primadas. Bueno, pues en realidad va a ser vamos a tener que evaluar a esta ρ en el lugar en donde esto se hace 0, es decir, escribiéndolo de manera más explícita, esta delta de Dirac es distinto de 0, más bien, es distinto de 0 en todos los puntos, excepto en los que lo que está aquí adentro es igual a 0. ¿Y qué es lo que está aquí adentro? Lo que está aquí adentro es la diferencia de estos vectores.
se van, los 4 pi se eliminan y lo que obtenemos finalmente, bueno, pues va a ser 1 entre epsilon 0, ok, que es lo que nos queda de la constante, multiplicando a la ρ evaluada en donde ρ' y, bueno, donde r menos r' es igual a 0, es decir, cuando r' es igual a r. Y bueno, esta es la ecuación que queríamos obtener, ¿cierto? Este es el resultado que estábamos buscando y esa es la solución al problema 1. Bien, el segundo problema de esta sesión se llama campo de dos cargas eléctricas y bueno, el objetivo es encontrar el campo eléctrico medido a una distancia z del punto medio de la distancia que hay entre dos cargas iguales q y que están separadas a una distancia d. ¿Cuál va a ser la estrategia para resolver este problema? Va a ser pues utilizar el principio de superposición y encontrar el campo que se genera por cada carga y sumar ambos para obtener el campo total. La solución es esta que está aquí y vamos a encontrarla. Bueno, para encontrar la solución del problema, primero hice un dibujo. Bueno, no soy el mejor haciendo dibujos en este medio, pero bueno, más o menos traté de hacer un esfuerzo. Que aquí en el eje X ponemos las dos cargas, aquí las voy a colorear de color rojo, la carga 1 y la carga 2, cuyo valor es el mismo, están separadas por una distancia d. Y lo que queremos nosotros es medir el campo eléctrico en este punto, ¿ok? Está a una distancia z del punto medio de estas dos cargas, ¿ok? Entonces este va a ser, lo que tenemos que hacer primero es identificar, vamos a identificar los vectores del problema, los vectores posición del problema. Entonces, como habíamos comentado en el problema anterior, en un problema de electro, bueno, siempre se consideran 3 posiciones distintas. Entonces, primero vamos a obtener la posición en la cual queremos medir el campo, que pues en este caso va a estar dado por, como estamos en el espacio, pensémoslo en el espacio, sería 0 en x, 0 en y z, según el problema, z en la coordenada z, precisamente, mientras que los vectores, va a haber dos vectores que representan las posiciones de las partículas, es decir, uno de ellos va a ser r'1 y va a ser el que vaya del origen hacia la q, hacia la carga q, este va a ser r'1 y hacia la derecha va a ser r'2. Bien, r'1, entonces ¿por quién va a estar dado? Va a estar dado por, en x vamos a tener menos de entre 2, 0 en y y 0 en z. Mientras que el r2' va a estar dado exactamente por lo mismo, pero con d medios. Y después el único que nos falta obtener, de aquí vamos a ver que encontramos dos vectores que van a ser los vectores distancia, estos que aparecen aquí, r1, que va a ser r menos r'1, que pues en este caso sería menos de medios, 0, z. ¿Cierto? Estamos restando este vector de este. Estamos restando este vector r1' de este vector. Entonces obtenemos este valor con un signo más aquí. Okay. Y de manera análoga obtenemos r2, que va a ser r menos r'2, el cual va a estar dado ahora sí por menos de medios, 0, z. Porque va a ser entonces este vector, que es el r, menos el vector que tiene en la coordenada x de medios. Entonces nos queda el menos aquí. Y ahora sí, una vez que hemos encontrado nuestros vectores posición,
Ahora tenemos que acordarnos cuál es el campo generado por una carga puntual, el campo generado por una carga eléctrica puntual está dado por bueno, espero que sea claro, que se acuerden de dónde viene. En realidad pues no es nada más que la ley de Coulomb para campo eléctrico, y que bueno, pues va a estar dado por 1 entre 4pi epsilon 0, ¿sí? Multiplicado por la carga en el vector radial a la posición de la carga, es decir, tiene que estar normalizado, ¿cierto? Entonces, esta es la expresión general para el campo eléctrico de una carga, y bueno, pues obtengamos los correspondientes para el campo para las características de estas cargas que tenemos acá. Entonces, primero obtengamos el valor de la norma de cada uno de estos vectores. De cada uno de estos vectores será la norma sería pues la raíz cuadrada de la suma de sus componentes, y pues notemos que son iguales para los dos. D cuadrada entre 4 más z cuadrada, y este también va a ser el valor de la norma de R2, ¿okay? del otro vector diferencia. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, pues va a ser notar que el campo, vamos a obtener el campo generado por la partícula 1, que es la que está a la izquierda, pues va a estar dado por 1 entre 4pi epsilon 0, por la carga, que es la misma carga, R1, dividido entre R al cuadrado, y bien, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener, esto va a ser pues sencillamente 1 entre 4pi epsilon 0, la carga, y bueno, solamente quiero hacerles notar que un vector, el vector normal, va a estar dado por el vector no normal dividido entre la norma del mismo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a obtener Q por el vector no normal, ¿ok? El vector no normal 1 dividido entre la norma del mismo, ¿ok? Este es 1 también, entonces aquí nos va a quedar R1 al cubo. Bien, mientras que para para el campo 2 de la segunda partícula, pues el resultado va a ser análogo. 4pi epsilon 0 de Q es la misma carga, y aquí va a ser R2 dividido entre R2 al cubo. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar ambos campos. Entonces va a ser E1 más E2, este va a ser el campo total, que depende de la posición R, y va a estar dado por Q. Voy a factorizar el Q entre 4pi epsilon 0, y también vamos a notar que R1 al cubo y R2 al cubo también son iguales, entonces lo voy a factorizar, lo voy a poner a R cubo, y lo único que nos queda sumar es R1 más R2, que según las componentes que están aquí arriba, notamos que las componentes horizontales se van a cancelar y solamente van a sumar las componentes en Z, las componentes verticales. Y por lo tanto, como resultado nos va a quedar
nos va a quedar finalmente en Q entre 4pi epsilon 0 por 2 veces z entre r al cubo. ¿Y esto en qué dirección? En la dirección z, porque es la única que sobrevive. Notemos que el 2z sale de sumar las coordenadas la tercera coordenada de cada uno de los vectores, y esa coordenada precisamente corresponde al vector unitario z, por eso sale así. Y pues ya simplificando un poco más y también notando este ángulo, ¿cierto? Este ángulo θ, bueno, este ángulo θ pues va a estar descrito en términos de la distancia z y de la distancia r o del vector r, pues va a ser simplemente z entre r. ¿Okay? Y por lo tanto pues podremos escribir de esta manera lo que acabamos de obtener acá, y obtendremos el resultado que nos piden. Entonces escribiéndolo finalmente es el campo total en la posición r va a estar dado por Q entre 4pi epsilon 0. Aquí vamos a obtener un 2, déjenme sacar un entre r cuadrado, 2z entre r, y justo esta r es el vector distancia. Entonces z entre r pues justo va a ser el coseno que estábamos buscando. Los 2 con los 2 se van a ir y finalmente nos va a quedar Q por el coseno de ese ángulo, el coseno de θ, todo dividido entre 2pi epsilon 0 por r al cuadrado en la coordenada z. Y este es el campo total. Bien, como el ejercicio nos pide demostrar. Bien, el tercer problema de esta sesión se llama campo de una barra cargada finita y consiste en encontrar el campo eléctrico de un segmento de línea, de una línea recta de longitud 2L, a una distancia z por encima del punto medio de la línea. Y esta tiene una densidad de carga uniforme L. Podemos notar que es una generalización del problema anterior, ya que en vez de tener dos cargas puntuales, tenemos una línea de carga uniforme que tiene la misma carga en todos lados. Entonces, la estrategia para resolver este problema va a ser variar a la x entre menos L y L, y finalmente, bueno, acordarnos cómo está dada la diferencial de carga, que es la densidad por el valor que está cambiando, donde está puesta esta densidad, que en este caso es de x, y luego vamos a integrar. La solución es esta que se muestra aquí, y bueno, trataremos de llegar a ella. Bien, para solucionarlo lo que hice fue otra vez hacer un pequeño diagrama y escribir cuál es el campo eléctrico medido en el punto R, que es generado por una densidad de carga lambda, que, bueno, recordando que dQ es lambda por dL, lo puse aquí, y eso va a estar en la dirección radial, y también depende de la distancia que tengamos al punto de observación al cuadrado. Entonces, para empezar a solucionar el problema, otra vez identifiquemos cuáles son el vector posición. Para empezar, este va a estar dado por 0, 0, z, como ya lo puse aquí en el dibujo. Después necesitamos obtener el vector r', que va a ser el vector en donde se va a medir, en donde se va a tomar la carga. En este caso va a ser, bueno, pues un punto que tiene una coordenada x, ¿okay? Esa x, como está primada, pues van a ser con coordenadas primadas, y por lo tanto las coordenadas de ese punto van a ser x', 0, 0. Lo pongo así para remarcarlo, y
lo que vamos a obtener es ahora la diferencia entre esos dos vectores. Ok, para obtener la diferencia entre esos dos vectores, pues simplemente hacemos la resta, entrada, y obtenemos que el resultado es pues menos x', 0, z. Perfecto, muy bien. Una vez que hemos hecho esto, este va a ser el vector r, el vector de diferencia entre las dos coordenadas que habíamos escrito así con una barra abajo, y por lo tanto, bueno, vamos a poder calcular cuál va a ser la norma de este vector, ¿cierto? La norma de este vector pues sería la raíz cuadrada de x cuadrada más z al cuadrado. Bueno, muy bien. Una vez que hemos hecho esto, volvemos a escribir la fórmula para calcular el campo eléctrico y obtenemos lo siguiente. Vamos a integrar esta densidad de carga, la densidad de el dl, el diferencial L, es el lugar en donde vamos a variar a la carga, que en este caso sería de menos LL, es decir, este diferencial de línea pues va a ser todo el tiempo un diferencial de coordenada x'. Muy bien, entonces sustituyendo estos valores lo que obtenemos es el lambda por dx' entre la norma de este vector al cuadrado, es decir, x cuadrada más z cuadrado, y finalmente lo vamos a multiplicar en el denominador por la raíz cuadrada de la suma de esos números, mientras que aquí como vector coordenada obtendremos el menos z. Ok, aquí es z y este es x', y todo esto va a estar dividido entre la raíz cuadrada de x' al cuadrado más z cuadrado. Muy bien, y esto lo vamos a integrar respecto a x'. Entonces, observemos que aquí tenemos en realidad dos integrales, una por cada entrada. Veamos cómo evaluarlas. Entonces, la coordenada x del campo va a estar dada por 1 entre 4pi epsilon 0. ¿De dónde vamos a integrar x'? Bueno, lo vamos a integrar desde el inicio hasta el final de esta barra, de menos L a L. Y lo que vamos a obtener pues va a ser lo que esté en la coordenada x, es decir, menos x' de x', y esto dividido entre x al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Muy bien, bueno, para hacer, esa sería la de x, la de y es 0, claramente, no hay coordenada en y del campo, y mientras que la coordenada en z será 1 entre 4pi epsilon 0, y lo único que va a cambiar, aquí olvidé poner la lambda, lo único que va a cambiar en la segunda integral, bueno, pues va a ser que en el numerador ya no vamos a tener a menos x, ahora vamos a tener una z, la cual es constante y podemos sacar sin ningún problema de esa integral. Entonces ahora mismo lo haré. Entonces me va a quedar lambda z, la integral de menos L a L de x' entre la raíz, entre el mismo producto, ¿cierto? Entre x cuadrada más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Miren, ok, entonces pues este es x', entonces pues tenemos que resolver estas dos integrales. Voy a poner 1 y 2. Muy bien. Pasamos a la siguiente página y observamos que el resultado de la primera integral, que es igual a 1 entre 4pi epsilon 0, y aquí va lambda, de menos L a L, de menos x' de x', esto va a estar dividido entre la raíz, entre x' al cuadrado más z al cuadrado,
a la 3 medios y pues observaremos que por simetría del problema observamos que esta función que está aquí adentro, esta función que es una función de x', la cual es igual a menos x' entre la raíz cuadrada de x' al cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios, es una función que es impar, es decir, f de x' es igual a, menos f de x' es igual a f de menos x', ¿cierto? Y si nosotros cambiamos el signo, es decir, si nosotros evaluamos menos x', vamos a obtener x' aquí, dividido entre, es la misma, porque está elevado al cuadrado, es la misma, el mismo resultado, y cuando nosotros hagamos menos f de x', pues obtendremos un menos multiplicado por este menos de aquí, nos va a dar exactamente lo mismo. Es decir, estamos integrando una función impar y que, bueno, es cero cuando estamos fuera de los límites de integración. Por lo tanto, podemos intuir que esta integral será cero, ¿cierto? Porque va a ser negativa de un lado y positiva del otro, y el valor va a valer exactamente lo mismo, pues porque es simétrica, entonces la suma de esas áreas será cero. Muy bien, ahora pues hagamos la integral 2, la cual está dada por, corresponde a EZ, que es, déjenme sacar de una vez la lambda, como ya lo habíamos hecho antes, que sería z', perdón, esta no es prima, z por lambda entre 4pi epsilon 0, la integral de menos L a L de x' entre x' al cuadrado más z cuadrada a la 3 medios. Bien, entonces aquí podemos observar que podemos factorizar a un z cuadrada, sacarla, dado que es una constante, la vamos a sacar de la integral. Y déjenme comentarles que la integral que tenemos que calcular es de este estilo. Voy a resolver solamente la integral y después regreso a evaluar. Entonces la integral que queremos resolver es de la forma x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios, ¿cierto? Porque, bueno, la variable que estamos integrando es esta, la misma que está en el diferencial, y el otro valor es una constante elevado al cuadrado, y todo eso está elevado a la 3 medios. Muy bien, bueno, pues para hacer esto, primero vamos a anotar una igualdad que es cierta, es decir que nosotros vamos a factorizar una a cuadrada de ambos, en ambos miembros, entonces nos va a quedar x cuadrada entre a cuadrada más 1, esto está elevado a la 3 medios, va a salir un a cuadrada factorizada y al elevarlo a la 3 medios nos queda a al cubo. Bien, entonces esa a al cubo va a poder salir de la integral, entre al cubo, y nos va a quedar la integral de x entre 1 más x cuadrada entre a cuadrada elevado a la 3 medios. Muy bien, entonces pues esto nos va a permitir observar cuál es la identidad trigonométrica que tenemos que utilizar aquí para resolver esta integral. No sé si se acuerdan, pero la identidad trigonométrica tangente cuadrada 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada de alfa, es cierta, y pues será la que nos sirva aquí. Entonces utilizamos el cambio de variable, que está dado por, teniendo esto en mente, pues nos inspiramos y observamos que x cuadrada entre a cuadrada la hacemos igual a tangente cuadrada de alfa.
donde este alfa apenas es un ángulo arbitrario, y por lo tanto pues de aquí obtenemos que x va a ser a por la tangente de alfa. Muy bien, entonces al momento de derivar esta expresión, obtenemos que dx pues va a ser igual a por la derivada respecto a alfa de la tangente, es la secante cuadrada de alfa. Bien. Por lo tanto pues ya tenemos aquí el cambio de variable. Tenemos aquí el cambio de variable que nos va a servir para resolver esta integral. Entonces al sustituir los valores, déjenme volver a escribir la integral. Tenemos la integral de dx entre x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Esto pues mediante el cambio de variable, no es igual, es un cambio de variable, va a ser 1 entre a al cubo, y para meter aquí lo que nos hace falta en el dx, pues vamos a sustituir ese valor, que dx va a ser a por la secante cuadrada de alfa, mientras que en el denominador lo que vamos a obtener es la secante cuadrada elevado a la 3 medios, nos va a quedar la secante al cubo. La secante al cubo de alfa. Muy bien, entonces pues recordando la definición de la secante, que está dada como 1 entre el coseno de alfa, entonces obtenemos que esta integral pues es 1 entre a cuadrada por la integral del coseno de alfa. Esta integral la podemos resolver sin ningún problema y obtenemos 1 entre a cuadrada por el seno de alfa. Muy bien, ahora pues es tiempo de regresar al sistema original, a sustituir el cambio de variable de regreso, y para hacerlo lo que vamos a observar es que si la tangente de alfa, déjenme borrar esto, para regresar al cambio de variable, a la variable original, que es x' o x, notamos que lo que habíamos obtenido, que x es igual a por la tangente de alfa, esto implica que pues x va a ser igual a por el seno de alfa entre el coseno de alfa. Muy bien, eso quiere decir que pues el seno de alfa es en realidad x por el coseno de por el coseno de alfa dividido entre a. Muy bien. Bien, y mediante la identidad pitagórica, ahora lo que observamos es que si nosotros dividimos la identidad pitagórica por coseno cuadrado, obtendremos que esto implica que el seno cuadrado de alfa entre el coseno cuadrado de alfa más 1 será igual a 1 entre el coseno cuadrado de alfa. Es decir, esta es la identidad que usamos al inicio, porque obtenemos que es la tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a 1 entre el coseno cuadrado de alfa, que es la secante al cuadrado, pero esto al invertirlo nos queda como que el coseno de alfa es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Es decir, la tangente al cuadrado de alfa, como ya lo habíamos utilizado antes, pues va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 más x cuadrada entre a cuadrada. Muy bien, entonces sustituyendo esto en la expresión que obtuvimos de la integral, es decir, esta expresión que estoy subrayando ahora mismo, obtenemos que, bueno, la integral que queríamos calcular, que era de x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios, va a ser igual a
1 entre a al cubo por x coseno de alfa, donde he sustituido esto, es el valor del seno, lo metí aquí y obtenemos esto que tengo aquí, y ahora sustituyendo el valor del coseno que acabamos de obtener recientemente aquí, esto nos va a quedar x entre alfa al cubo por 1 entre la raíz cuadrada de 1 más x cuadrada entre alfa al cuadrado. Y ahora haciendo... Muy bien, entonces después al hacer la suma de esta fracción, lo que obtenemos es que sale una a de esa fracción, entonces queda a al cubo entre a, nos queda a cuadrada, y esto va a multiplicar a 1 entre la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada. Muy bien, y este es el resultado de la integral que estábamos buscando. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es sustituir el valor que acabamos de obtener en la integral que buscábamos, en la integral para EZ, la cual era de la forma lambda entre z entre 4pi por epsilon 0. Y finalmente, bueno, vamos a sustituir el resultado de esta integral, que va a ser x entre, en este caso, a cuadrada de z cuadrada, entre x entre z cuadrada por la raíz cuadrada de z cuadrada más a cuadrada, y esto está evaluado desde menos l hasta l. Perfecto. Entonces, lo que vamos a obtener aquí, pues va a ser que este cuadrado se va a ir con esta z, y lo que obtendremos finalmente es lambda entre 4pi epsilon 0 por z, y esto va a estar evaluado de menos L a L, es decir, vamos a obtener L. Aquí obtenemos una raíz cuadrada de L al cuadrado más a cuadrado, y aquí obtenemos un menos L entre la raíz cuadrada de L cuadrada más z al cuadrado. Aquí era z al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Entonces este va a ser el resultado de la integral, que simplificando finalmente obtenemos que es va a ser L por lambda entre 2pi epsilon 0 por z y la raíz cuadrada de L cuadrada más z al cuadrado, como nos piden obtener en el problema establecido. Entonces, bueno, solamente para mencionar que el campo vectorial, el campo vectorial solamente va a tener coordenada z y va a estar dada por esa expresión, epsilon 0 por este es 2pi epsilon 0 por z, la raíz cuadrada de L cuadrada más z al cuadrado, y todo esto va a estar multiplicado por L lambda. Muy bien, entonces al poner esto, lo único que nos queda es ponerle la dirección que le corresponde, porque solamente tiene coordenada z, y eso era lo que queríamos encontrar. Bien, en el último problema de esta sesión nos piden calcular el campo eléctrico generado por un cilindro largo que tiene una densidad de carga que es proporcional a la distancia al eje. Esta densidad de carga está dada por Kr, donde K es una constante y R es la distancia radial. Nos piden encontrar el campo eléctrico dentro del cilindro. La estrategia para encontrarlo va a ser ocupar la ley de Gauss para primero calcular la carga encerrada del cilindro, Qens, esta variable que aparece aquí, y posteriormente utilizar encontrar el campo al integrar el área y despejándolo de ahí. Bueno, esta es la solución a la que tenemos que llegar y vamos a resolverlo.
Muy bien, para resolver el problema lo que haremos será, como decía en la descripción del mismo, será encontrar primero cuál es la carga encerrada y eso lo haremos basándonos en este dibujito y donde nuestra superficie gaussiana que está dentro del cilindro, el cilindro que nos dicen en el problema es este, que es el cilindro blanco, y nuestra superficie gaussiana es un cilindro más pequeñito de radio R minúscula y de longitud L, ¿ok? Y lo que vamos a considerar entonces es encontrar la carga encerrada, y la carga encerrada pues va a estar dada por la integral de la densidad superficial de carga integrada en todo el volumen. Bueno, haremos esto para después, mediante la ley de Gauss, calcular la integral de superficie del campo y encontrar el valor del mismo. Entonces, la carga encerrada pues va a ser la ρ, que nos habían dicho que era K por R. Entonces, en este caso nos va a quedar, voy a sustituirlo en unas coordenadas primadas, y vamos a multiplicar por el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, que está dado por esa expresión de R', de R', de phi' y de z'. Muy bien, entonces todas estas coordenadas son primadas, no importa, porque pues estas no van a pintar en la integral, como lo notaremos ahora. Entonces sale la constante y tenemos tres integrales, una integral para cada variable, integral de la coordenada z, integral de la coordenada phi, integral del radio. Entonces el radio va a ir integrado desde 0 hasta r, al radio que nos interesa, mientras que la coordenada de ángulo va a ir de 0 a 2pi, y finalmente la coordenada de longitud de z va a ir de 0 a l, como está mencionado aquí. Y entonces la integral que tenemos que resolver es r' al cuadrado de r', de phi', de z'. Y que, bueno, resolviendo las integrales que no dependen de r', lo que obtenemos es que es k por l por 2pi por la integral de 0 a r de r' al cuadrado por dr', la cual es fácil de obtener, pues será k, l, 2pi, todo esto dividido entre 3 por r al cubo. Muy bien, ahora que esta sería la carga encerrada, ahora que hemos obtenido esto, calculemos entonces el lado izquierdo de la ley de Gauss, que va a ser E punto dA, y fijémonos que el campo, dado que es radial, el campo en cada punto del cilindro debe de ser radial, entonces debe de seguir estas líneas que nosotros pintamos aquí, es decir, lejos de las tapas del cilindro, el campo va a ser paralelo al vector de área. El vector de área, bueno, es un vector normal al área que va a ser perpendicular al plano tangente, a cada plano tangente de la superficie. Entonces ese vector de área lo vamos a obtener, pero en realidad va a ser constante y no nos va a importar cuánto vale, sino lo que nos va a importar es integrar esa área, porque vamos a poder sacar la magnitud del campo, dado que el producto el producto punto entre estos dos va a ser 1. Entonces escribamos eso de una manera más ordenada y con una ecuación. Entonces va a ser, esto es lo mismo que tener la integral en el área, en todo el área, claro que es una integral cerrada, pero ahora va a ser de las magnitudes. Voy a empezar a escribir ahora el producto punto como el producto de las magnitudes de ambos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Como lo decía, dado que los vectores E y dA son paralelos, al menos en las regiones en donde el campo es distinto de 0, es decir, en las partes lejanas de las tapas, entonces θ pues va a valer 0. Muy bien, entonces lo que vamos a obtener es que el campo
puede salir. El campo puede salir, coseno de 0 es 1 y lo que vamos a obtener es la integral del área. Y el área de un cilindro pues va a ser 2pi por r, es el cilindro pequeñito, por L, ¿ok? Y por lo tanto, pues mediante la ley de Gauss igualamos estas dos identidades, obtenemos que la magnitud de E por 2pi por R por L va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0, es decir, a K por L por 2pi R al cubo entre 3 epsilon 0. Y pues despejando el campo, esta es la magnitud del campo eléctrico, obtenemos que esto es K por R al cuadrado entre 3 por epsilon 0. Y como les decía, como el campo tiene que ser radial, pues en realidad vamos a obtener que el vectorial va a ser K por R al cuadrado por R normal, es el vector que le da dirección en dirección radial, entre 3 epsilon 0, como nos piden demostrar en el problema. Bueno, esta fue la primera sesión de ejercicios, espero que hayan sido claros, espero que les hayan gustado y que les sean útiles para entender el curso. Por favor, si tienen algún problema, si tienen alguna duda, no duden en contactarme y podemos agendar una cita para vernos de manera, digamos, en vivo, con una videollamada. Nos podemos conectar los que puedan y los que no puedan, no se preocupen, entendemos muy bien. Lo que haremos será grabar estas videollamadas para que ustedes puedan verlas, las subiremos al canal para que ustedes puedan verlas en el momento que así sea necesario. Si tienen más dudas, no duden en contactarme y